Bien, pues comenzamos esta entrevista con Antonio Andrés Puello, que es catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia por la Universidad de Barcelona. Es el padre de un algoritmo que en Cataluña hace tiempo que funciona, que se llama Riscambi. Y en esta entrevista me gustaría hablar, porque ya tuvimos una conversación anterior, sobre Riscambi, sobre cómo funciona este algoritmo que lo que pretende es gestionar de manera preventiva la rehabilitación y la política penitenciaria en Cataluña. Pero también me gustaría saber tu opinión sobre Biogen y sobre la nueva versión Biogen 2 de predicción policial. Estamos en un momento de la inteligencia artificial que con que ya forma parte de todos los usos y de todas las aplicaciones posibles, cosas que hasta ahora funcionaban, parece como que la gente tiene una conciencia de si se están utilizando de una manera ética o adecuada. Entonces yo ya entraría en materia, Antonio, si te parece, y te preguntaría si Riscambi, el algoritmo de la cárcel, que algunos le han bautizado, eh, con la normativa de la Unión Europea y con la conciencia sobre el uso de la inteligencia artificial de una manera ética y responsable, si tú crees que superaría o que supera y que podemos estar tranquilos porque es una herramienta que tiene todas las garantías. Hola, buenas tardes, Saúl. Mira, la verdad es que la dimensión y la perspectiva temporal hacia atrás hace tener un poco de vértigo, porque yo he tenido la experiencia de construir Riscambi con los profesionales de prisiones y 2 años antes Biogen. Yo fui uno de los creadores también, de hecho tienen la misma lógica en gran medida, la que se utilizaba en ese momento donde ni por asomo, aunque la inteligencia artificial existía, había conciencia de que eso podía llegar a converger o a tener algo que ver. Claro, estamos hablando de Biogen 2007, Riscambi 2009-2010 y todo lo de la inteligencia artificial y sobre todo la problemática que presenta en el ámbito de justicia y aledaños el uso de algoritmos empieza a cuestionarse y a ser público en los años 2010, 2011, 2014. Así que en ese momento nosotros teníamos claro dos cosas. Uno, había que construir programas, programas basados en algoritmos de base estadística para ayudar a los profesionales a tomar decisiones de gestión del riesgo. En el caso de Biogen, riesgo contra la pareja, y en el caso de Riscambi, riesgo de reincidencia. Y en aquel momento nos movía mucho el tener esas herramientas que ayudaran a los profesionales, que así es como quedaron. Por tanto, son protocolos que en el ámbito en el argot que nosotros utilizamos, se llaman de juicio profesional estructural. Pero llega 2010, 2011, 2014, y yo creo que no sé si es el momento de la expresión de la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que empiezan a discutirse en clave de inteligencia artificial algoritmos que están construidos con procedimientos muy preliminares de la inteligencia artificial, porque las técnicas estadísticas no dejan de tener cercanía, pero ni de lejos, ni Riscambi ni Biogen son herramientas de inteligencia artificial. Son herramientas digitales, se utilizan con protocolos basados en el uso del ordenador, con algoritmos, pero solo por estas tres cosas que te he dicho se parecen a lo que es la inteligencia artificial. Pero claro, poco a poco, ¿qué ha pasado? Que los mismos argumentos que se utilizan para analizar la inteligencia artificial aplicada, pues se aplican, pues, naturalmente a Riscambi y a Biogen, y claro, no todo encaja allí, ¿no? Pero en cualquier caso, la preocupación de la autoridad europea para poder, de alguna manera, reglamentar o tener las prevenciones que hagan falta cuando las organizaciones públicas, sobre todo, y privadas, toman decisiones sobre personas y el cumplimiento de lo que son ahora las directrices, la verdad es que tanto Riscambi como Biogen lo superan por los pelos, probablemente
porque no tienen dentro toda la maquinaria de la inteligencia artificial, pero es verdad que su uso hace que decisiones que afectan a elementos importantes de los derechos fundamentales o otros temas parecidos estén afectadas por estos protocolos y estos algoritmos. En el caso de Riscambi, no estoy tan seguro en el caso de Biogen, porque yo no tengo tanto conocimiento de la jurisprudencia y de la reglamentación. En el caso de Riscambi se ha hecho una auditoría en el año 2023, 22-23, y ahí sí que se contrastó. Y por lo que sabemos hasta ahora, las normas, sobre todo la más importante, la de la Unión Europea, la cumple. Es un protocolo de alto riesgo, vaya la paradoja, pero supera esos niveles. Es verdad que en el mundo de las prisiones hay mucho cuidado y mucho, como diría, atención a no hacer normas que puedan estar en contra de la legislación vigente, porque claro, es que eso está en manos de juristas, fiscales, jueces, y bueno, en cierto modo eso da una cierta tranquilidad, sí. Y la novedad de Biogen 2 respecto a Biogen, la primera versión, ¿en qué radica? Pues fundamentalmente en la construcción de los algoritmos. Es decir, tanto en RISC-CANVI como en Biogen, como en la gran mayoría de protocolos que se utilizan de esta manera, como tienen una finalidad predictiva, ahora quedará un poco pedante, pero no lo es, lo hicimos con las mejores técnicas estadísticas de los 2000, pero claro, eso es que ha quedado muy desfasado. Entonces, lo que quieren en Biogen, están trabajando con utilizar programas, recursos de la inteligencia artificial para construir el algoritmo, que es en el fondo, digamos, el corazón del sistema, ¿no? Y están en ello, yo estoy monitorizándolo porque hago de consultor y francamente están teniendo muchos problemas, porque eh, cada ámbito de trabajo tiene sus peculiaridades. Entonces, claro, la gente que trabaja, yo qué sé, en inteligencia artificial, en biología molecular, ¿no? O en otros ámbitos más, pues ya lo tienen muy manido, ¿no? En este campo todo está muy verde, los ingenieros que trabajan, pues tienen que hacer muchas pruebas. No está siendo fácil. Y la verdad es que es un reto fuerte. Tiene las mejores condiciones posibles porque tienen millones de registros, que eso es muy importante, y están con ello, y ellos pensaban, lo digo así en términos generales y sin que sea una crítica, que todo sería más fácil, pero están trabajando a fondo en la construcción de los nuevos algoritmos y calibrarlo de forma automática, en fin, todo lo que podría representar mejoras técnicas en el núcleo del programa. El tema de la violencia sexual o machista, que en los últimos años ha tenido como un boom, es un problema social de primer orden en España, como mínimo. ¿Puede haber provocado que se haya disparado la necesidad de actualizar o de alimentar la base de datos con la que han sido entrenados estos algoritmos de Biogen? A ver, hay que distinguir violencia machista, violencia de género y violencia sexual, sobre todo la última. La Mm. última es uno de los problemas clásicos de la criminología y de la ley penal. Siempre ha sido un tema poco frecuente, pero muy complicado. En cambio, la violencia contra la mujer, la violencia de género, de hecho, el germen y bueno, el motivo por el que se construye Biogen es precisamente para responder a una demanda de la ley integral que le plantea a la policía un reto que es cuando informan de las denuncias al juez, podían evaluar el riesgo los policías, pero no voy a decir a ojo porque es feo, pero mediante su conocimiento experto, punto. Y me acuerdo porque yo participé en ese momento, en el reglamento de la policía y de la Guardia Civil había pues un artículo que tenía 3 líneas que decía: el agente informará del caso de las medidas que haya que tomar por el riesgo que representa. Entonces, en aquel momento, una ministra de Zapatero pues, se puso en contacto con la Policía Nacional y le dijo: esto tenéis que hacerlo
mucho mejor. No podéis dejar al criterio de que porque decía, por ejemplo, un policía recién titulado de la academia, le toca atender a una mujer que denuncia en Andújar, es su primer caso, y claro, ¿cómo va a saberlo? Entonces, es verdad que la Policía Nacional, de Guardia Civil, porque trabajaban a la vez, igual que después Mossos, tienen expertos en violencia de género, pero claro, había una demanda tan grande, tantas denuncias que no podían en todos los casos poner en marcha todos los mecanismos. Entonces pensaron, y bueno, de ahí surgió el hacer este tipo de recurso, y yo creo que fue una circunstancia pues, no buscada, pero el Ministerio del Interior tenía muy claro la magnitud del problema y entonces dijo, hace falta que todos estos recursos sean informatizados, digitalizados. Y aquí es donde empieza realmente el cambio sustancial, porque intervienen muchos técnicos del ámbito del Ministerio del Interior y se plantean cómo hacer que 30.000 agentes en España a la vez utilicen un protocolo, entonces centralizan todo. Realmente fue un ejercicio que nosotros, entre comillas, fue indiscutible de trasladarlo al mundo de las prisiones. Es decir, dijimos, hacer lo que queráis, pero tiene que estar en el sistema informático, porque es que si no todo este ejercicio, claro, el sistema informático te permite tener algoritmos que cambias. Bueno, es que realmente fue el paso estratégico, ¿no? Entonces, en ese momento se ponen en marcha todos los procesos. ¿Y qué les pasa ahora? Pues que, bueno, hay muchísimos procedimientos nuevos para mejorar el sistema. Y de ahí viene la idea de meter la inteligencia artificial en esa tarea. Pero las bases de la aplicación del protocolo por medio de sistemas informáticos y todo lo que representa, sobre todo, que claro, cada caso se archiva, está codificado y eso permite hacer verificaciones. Realmente es una base de datos que la inteligencia artificial le ha servido porque si no sería imposible. Piensa que todo esto, cualquier denuncia, antes se hacía en papel y el expediente iba de la comisaría al Al tribunal o juzgado. al juzgado en papel, se archivaba en papel, un día se inundaba no sé qué, otro lo perdía, y todo eso, claro, la administración, no por Biogen, sino por todo el proceso que vivimos, pues han sustituido por un sistema totalmente informatizado. Este hecho da una imagen de que aquí todo está hecho por máquinas y la verdad es que tanto Biogen como Riscami, su principal diferencia con la inteligencia artificial es que quien lo alimenta fundamentalmente son humanos, son expertos que le dan la información que luego después el algoritmo trabaja con ella. Y esto naturalmente es la gran diferencia de cualquier protocolo que, yo sé, como Spotify, que busca la información donde quiere para cada caso, y todo eso todavía no se ha dado ese salto, y ese salto, eso sí que es un tema vertiginoso, porque quiere decir que si el Biogen, imagínate, o el Riscambi, busca la información en las redes sociales de las personas sin que intervenga ningún humano, pues la verdad es que eso es lo que la inteligencia artificial realmente aporta de una manera excepcional. Probablemente mejore todo mucho en la predicción, ¿eh? Pero los reglamentos de la Unión Europea se romperán todos, porque Porque, acceder a eso es información muy delicada. porque tanto Riscambi como Biogen 2 tienen un elemento predictivo de delincuencia o de reincidencia. Sí, sí. O sea, la base del Biogen, la base de Riscambi, la lógica es la misma. Es decir, se trata de que un profesional, cuando tiene delante, o en el caso de Biogen, una denuncia, o en el caso de Riscambi, un interno con el cual tienen que tomar decisiones, pues cambiarlo de celda, darle un permiso, anticiparle la libertad definitiva, tienen que tomar una decisión y a esa decisión que tiene sus reglas jurídicas, es decir, un policía tiene un protocolo que seguir que le marca digamos, su reglamento. La valoración del riesgo del caso es lo que el policía o el profesional de prisiones adjunta, que es simplemente decir algo así como la probabilidad de que este señor cometa un nuevo delito o que esta mujer sea de nuevo agredida es bajo, medio, alto, extremo. Y entonces eso es lo que mueve toda la maquinaria, que esto muchas veces no se piensa,
porque naturalmente la inteligencia artificial, la idea de la predicción es si acierta o no, ¿vale? Y aquí la clave es, cuando ya sé qué nivel de riesgo tiene, todos los profesionales policiales, judiciales o penitenciarios tienen que tomar medidas, igual que cuando la guardia o la policía local le llega como ahora, por ejemplo, ¿no? Le llega la información de los servicios meteorológicos, hay una dana, el riesgo es muy alto. Y entonces la policía local va y cierra los espolones del puerto para que la gente no vaya, porque hay riesgo. Bueno, esta segunda parte no suele estar en el debate con la inteligencia artificial, pero eso es lo que le da a la policía y a los funcionarios de prisiones muchísimo trabajo, porque es aquello de, con este caso tenemos un riesgo extremo. Entonces la policía con Biogen dice, ponemos un policía 24 horas al día y cada 2 días revisamos el nivel de riesgo. También es verdad que los que tienen bajo riesgo le dicen a la mujer víctima, dice, pues mira, aquí tienes un teléfono, sabes dónde estamos, si hay alguna cosa nos llamas. Y esa tarea es de hecho la que realmente en estos servicios les es útil, porque al final de lo que se trata es de hacer que el pronóstico no sea cierto. Es decir, si tú tienes riesgo bajo, en principio no te cuidan. Y si delinques de nuevo, por ejemplo, en la prisión, eso es un problema. Pero claro, el éxito que nadie conoce es tú tienes riesgo alto Es que y pones un falle, seguimiento y no lo haces. claro. Claro, esto es lo que cuando se discute, sobre todo con Biogen, el feminicidio, dice, no, le dijeron que era riesgo bajo y la ha matado. Se han equivocado. Pero claro, lo que nadie sabe, excepto la policía, es que cuando ha habido un riesgo alto extremo y han intervenido y no la ha matado, de eso no da ninguna cuenta el periódico, como es natural, Claro, porque ha claro. funcionado el sistema. Y entonces, O sea esa, que el sistema falla de manera positiva en riesgos altos advertidos por la máquina, porque luego la gestión humana, claro, policial o exacto, judicial o el sistema, exacto. ha evitado y ha garantizado la seguridad de la víctima o de la posible víctima, ¿no? Fíjate, yo el caso de la Dana, analizar lo que pasó cuando, o sea, en el momento, bueno, lo que nadie sabe, que es por qué no se decidió dar la alarma, creo que es a las 5 a las 6 de la tarde, a las 8. Bueno, el problema es justo la tarea después de la valoración del riesgo. El Instituto de Meteorología les dice, oiga, teníamos los datos y cada día, cada minuto le decíamos el riesgo. Pues claro, el problema ¿cuál es? Con el riesgo, tú lo que anticipas es lo que puede pasar. Claro, si hubiera sido una máquina, probablemente no hubiera habido dudas, excepto que tuviera también un algoritmo que le permitiera un margen de decisión. Pero la decisión humana, ¿qué es lo que hizo? Pues nadie sabe por qué, probablemente porque era un grupo, si llega a ser una persona hubiera sido más fácil, pero ese es el punto clave de a donde estos protocolos quieren ir. Es decir, que tú tengas una información que si te fías de ella eh, y la puedas, ¿cómo diría yo?, confirmar, te ayude al pronóstico y naturalmente la decisión final en Biogen y en Riscambi la firma un humano, la firma un profesional. En los dos se puede bajar el riesgo, subir el riesgo, pero los responsables del protocolo le piden al profesional que si baja o sube el riesgo, firme y explique por qué razones sube o baja. Y esta es la parte, digamos, donde se discute sobre todo si Riscambi o Biogen son máquinas que deciden o son herramientas que ayudan a decidir al humano. Y, Por bueno, tanto, más importante que una mejora del algoritmo o de la posible evolución de estas dos herramientas, Rescambi y Biogen, de lo que ahora es un algoritmo hacia lo que sería una inteligencia artificial, sería una buena integración con los protocolos. Es decir, la sí, clave está en saber qué peso se le da a la decisión o a la información del algoritmo de la máquina ujú, y que eso esté muy bien protocolarizado y que esté muy bien asumido por los humanos, porque como tú decías, el caso de la Dana lo que ha demostrado es que una mayor intervención humana, y yo añadiría política, ha sido sinónimo claro, de claro, una sin mala duda, gestión. sin duda. Porque, a ver, aquí hay, o sea,
nosotros podemos mejorar con los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, nosotros hemos hecho simulaciones con Riscambi y ahora están haciendo muchas con Biogen, y lo que se encuentran es que la inteligencia artificial te mejora un poquito. O sea, no es, si me equivocaba 10 veces, ahora me equivocaré una. Si me equivocaba 10 veces, ahora me equivocaré 9 o 8, pero no hay hasta ahora no hay unos cambios. Entonces, lo que los profesionales y los expertos estamos coincidiendo es que tienes que tener buenos algoritmos, lo mejor posible, pero tienes que tener buenos profesionales que los gestionen, que los manejen. ¿Por qué? Porque de la previsión global a la individual, porque claro, en la justicia, igual que les pasó a estos en Valencia, es decir, a ver, en general las danas pasa bla, 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 pero y en Valencia había que, es lo que ellos decían, me acuerdo que lo decían mucho, es que no llovía. Entonces, claro, esa percepción que tenía el humano entraba en contradicción con lo que le decía la máquina, que el riesgo era extremo. ¿En qué se basaron? Bueno, pues si hubiera habido un buen experto decidiendo, que conoce bien, hubiera dicho, normalmente en Valencia, cuando no llueve en la parte de abajo, lo importante es lo que ha llovido en la parte de arriba. Es decir, la mejor combinación es un buen experto y un buen algoritmo. Porque ¿Y si tú crees que tienes... ahora Sí, tenemos buenos algoritmos? Es decir, tú que eres el padre de, o uno de los padres de Biogen y de Riscambi, que ya de aquí a poco cumplirán 20 años, sí. 20 años después y con la inteligencia artificial que en estos 20 años ha evolucionado mucho, ¿tú crees que estamos en buenas manos algorítmicas o que quizás sería el momento de replantearse, dar un paso más y meter más inteligencia artificial que algorítmica? Em, Cuesta decirlo, pero quizás en vez de tener una opinión personal, nosotros comparamos los sistemas. A nivel de prisiones, Riscambi funciona como la mayoría de los buenos sistemas que hay en el mundo. Estados Unidos, Australia, Inglaterra, funcionan razonablemente bien. La inteligencia artificial, el problema que tiene es que eh, probablemente introduzca no solamente una mejora, sino va a introducir mucha menos transparencia en la decisión. Porque los algoritmos que tenemos ahora en Riscambi y en Biogen, se puede saber cuáles son los factores que han ponderado en cada caso, porque son los mismos en cada caso prácticamente, porque son algoritmos que no se modifican en el caso individual. Es como decir, en todos se mire si eres hombre, los años que tienes y los años que vas en prisión, en todos. Luego, si además el experto añade un factor, también lo tiene que dejar reflejado. Esto es lo mínimo de la transparencia que pide Europa. Entonces, claro, la inteligencia artificial no funciona así. La inteligencia artificial puede hacerte un algoritmo distinto para cada caso y para cada situación. Y esto, O esto es sea, lo que habla. paradojalmente, la inteligencia artificial puede ser menos transparente, por supuesto, pero al mismo tiempo más subjetiva, ¿no? Desde un punto de vista de la máquina. No sé si diría subjetiva o más, Imprevisible, no, difícil de comparar entre personas. O sea, menos auditable. no, menos, que tenga, por supuesto, menos auditable. Aunque es Ya, verdad que también hay que pensar que habrá inteligencias artificiales que serán capaces de reconocer lo que otra inteligencia artificial ha hecho. claro. Pero sobre todo el problema es que la idea de la justicia, bueno, sobre todo hay una palabra que en inglés utilizan mucho cuando quieren ver estos protocolos si funcionan de manera equitativa. Es el Vale. fairness. Ese es el gran caballo de batalla, porque dicen, bueno, tú tienes un protocolo, que esto se criticó enseguida al Riscambi, bueno, trata igual a las personas inmigrantes que a las de aquí, porque claro, si aplicas el mismo protocolo a un inmigrante le da un riesgo y bueno, a un extranjero le da un riesgo y a un nacional le da otro riesgo, entonces el principio de la justicia deja de existir, porque quiere decir que a uno lo has enjuiciado de una manera y otro de otra, ¿no? Y esa decisión, si la toma la inteligencia artificial, aún es más arbitraria. Entonces, ese es uno de los caballos de batalla que la inteligencia artificial hoy por hoy hace que sea más difícil entender la predicción que los algoritmos basados en técnicas más rudimentarias. Pero son muy robustos estos procedimientos. Y entonces, cuando le aplicas a inteligencia artificial, hasta ahora mejora un poquito, ¿no? No hace un cambio radical. Pero claro, a la vez que tú vas registrando toda esa información, la vas almacenando,
puedes reproducir cómo se tomó la decisión, lo cual es una ventaja desde el punto de vista de la transparencia y la auditoría, que es una de las razones por las cuales se puso en marcha estos protocolos en el campo de la predicción. Porque antes, ¿qué pasaba cuando un forense o un policía decía, este caso es realmente de mucho riesgo? ¿Y por qué lo sabes? Oye, llevo 35 años trabajando. Entonces, cuando yo veo este señor cómo habla, o ese señor cómo viste, o cómo se dirige a mí, o cómo reaccionó cuando lo detuve, o lo que me dice la mujer sobre él, pues yo ya sé. Claro, esto es lo que se quería eh, eliminar, porque esto lo utilizan los jueces, los policías, los forenses, todos. Y entonces se basa en su experiencia. Y eso es mucho más caja negra que cualquier cosa. Y a los juristas les duele mucho cuando se dice esto. Pero claro, dicen, no, usted como juez, ¿cómo toma una decisión? Bueno, cuando estoy convencido. ¿En qué se basa en el convencimiento? Yo he oído jueces que te dicen, yo cuando veo entrar a la sala de audiencias al imputado, ya sé si es culpable. Y bueno, usted, ¿por qué lo sabe? Oiga, es que llevo 40 años trabajando. Claro, eso funcionaba. Ahora no lo dicen, porque dicen, no, es que la inteligencia artificial no se puede auditar. Bueno, ¿y su mente cómo se audita? Claro, no, Exacto. yo tengo que escribir razonadamente, ya, ya. Hay veces que son simplemente afirmaciones. Bueno, este problema es muy difícil de resolver porque la inteligencia artificial no va en la línea de tener algoritmos genéricos, sino algoritmos muy individualizados. Y entonces eso es un gran problema en el mundo, sobre todo de la justicia. En el mundo de la medicina es la salvación. Porque claro, contra más individualizas el diagnóstico, el programa de tratamiento, mejor. En justicia también debería ser así. Pero claro, eso se carga muchos de los principios básicos del funcionamiento de la justicia. Entonces, no sé cuál puede ser la evolución y la verdad es que desde el punto de vista de la calidad, en cuanto a RISC-CAMBI, se ha comparado con otros y funciona bastante parecido. En el mundo hay 5 o 6 importantes, uno es el Oasis, otro es el Compass. En principio funcionan bastante análogamente. Biogen es distinto, porque a nivel internacional prácticamente no existe ningún biogen. Es decir, por ejemplo, la policía inglesa utiliza protocolos hechos a mano, utilizan algoritmos basados en Excel. Ahora están haciendo algún ejercicio con inteligencia artificial, pero yo creo que en España se concilió varias cosas que hicieron que se hiciera un biogen tan potente. De hecho, cuando hablas con los del Ministerio de Interior, tienen muchas visitas de países avanzados que les interesa Biogen. Coincidió la experiencia muy importante de la policía en temas de terrorismo, que tenían expertos muy buenos en gestión, en todo esto de digitalización. Luego el gran empuje del gobierno para tratar la violencia de género en toda su extensión. Y eso yo creo que fue lo que acabó cristalizando. Si no hubiera esos protocolos estabilizados dentro de los sistemas informáticos, todo esto hubiera desaparecido, porque las prácticas profesionales eh, tienden a ir por modas, ¿no? Porque imagínate, empiezan, de hecho hay muchas discusiones, ¿no? Tanto en policía, pero sobre todo en las prisiones, donde hay muchos profesionales seniors que dicen esto nos va a dejar sin trabajo, esto no sirve para nada, lo que hay que hacer es tener en cuenta cómo son las personas. Bueno, en cambio, los juniors que vienen están encantados de la vida porque cuando empiezan a trabajar tienen una pauta y luego después, sobre todo, los servicios centrales pueden gestionar, verificar, porque eso es una dimensión de la parte digitalizada que, bueno, de hecho, los 6 millones de casos de Biogen los querría cualquier empresa de inteligencia artificial. Y yo creo que si en vez de hablar de violencia, habláramos de inversiones o de otros ámbitos empresariales, seguro que habría mucho más interés, claro. Porque tú crees que con estas herramientas hay más reticencia en el sector policial que en el judicial que en el policial, o en el judicial que el policial. Es decir, ¿hay una mayor o menor aceptación o rechazo entre cuerpos o ámbitos profesionales que actúan en todos estos procesos? Sí, Es decir, ¿los jueces son más reticentes mucho más que los reticentes. policías? Claro. Porque en el fondo, cuando cooperan o colaboran por fuerza, no por ganas,
unos sectores con otros, cada uno tiene sus finalidades. Entonces, y también existe esto que yo creo que es el orgullo profesional, como diciendo, la policía no me va a decir a mí, que soy médico forense, qué va a pasar con este señor. Porque claro, un policía que sabe, yo soy experto, y por encima de todos está el juez. Entonces siempre eso es complicado, ¿no? Pero además hay un problema que tiene que ver fundamentalmente con que, aparte de esta coordinación difícil, claro, cada uno tiene su función. Por ejemplo, Biogen en la policía ha tenido un impacto muy positivo porque ha permitido organizar un ámbito que ellos les desbordaba. O sea, de repente, o sea, que la policía se dedique a buscar, que no es fácil, ¿eh? Pues desaparecidos o homicidas o traficantes de droga o terroristas. Es como, esto forma parte de nuestro trabajo hace muchos años. De repente empiezan a tener que gestionar gente que son ciudadanos normales y corrientes que casi han matado a la mujer de una paliza. Bueno, y eso no solamente es algún caso, porque eso ya lo hacían, pero empiezan a llegar denuncias por cosas menores. ¿Por qué? Porque la promoción de la seguridad o de la prevención de la violencia de género, la primera consigna es tu denuncia. Claro, de repente, si uno mira las denuncias que había de violencia de género el año antes de la ley integral, pues igual había 15.000, 20.000, ahora hay 200.000. Claro, la policía dice, hombre, no nos han puesto 50.000 policías más y tenemos un montón de trabajo. Entonces, esto les ha ayudado a qué? A decir, bueno, de los 200.000 casos que tenemos, 15 o 10.000 son realmente muy preocupantes. Así que podemos dedicar nuestros esfuerzos a esto. Y la policía siempre dice, nosotros llevamos un caso al juez, le presentamos al juez y le llevamos el informe. Y el informe pone nivel de riesgo alto. Y el juez tomará sus decisiones. Al juez no le gusta mucho porque ya, de alguna manera, le influyen en su juicio. Claro, si tienes un riesgo muy alto y tú no lo ves, hostia, eso, ¿cómo lo llevo? Pero también tienen sus pautas y miran las cosas. Entonces, bueno, es verdad. Entonces la policía dice, yo le llevo el caso y él hará lo que quiera y yo sé lo que tengo que hacer. Y les digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Proteger a la víctima. O sea, si el juez no le pone orden de alejamiento al señor ni lo lleva a la prisión, que esto sería un elemento fuerte de control, yo tengo que vigilar a la víctima. Porque mi tarea es, informa al juez, evita que la vuelvan a maltratar. Entonces, claro, esto me ayuda mucho porque tienen unos desarrollos muy potentes de programas que tienen que hacer según el nivel de riesgo. Por ejemplo, ahora saben el riesgo que tiene de que un maltratador maltrate a los hijos, el riesgo de que puedan asesinar a la pareja, porque todo eso lo han calculado mediante algoritmos conforme el protocolo ha ido funcionando, ¿no? Total, que eso les da mucha seguridad en su trabajo. Y como también en la policía se trabaja de forma intuitiva muchas veces, pues que tengas un ámbito, que tenga sus pautas, naturalmente eso ayuda a todo el mundo, porque eso realmente hace que descanse un poco más la responsabilidad, tanto en los protocolos como en los profesionales, ¿no? En prisiones pasa algo parecido, porque en prisiones antes del RISCAMBI, una prisión, no sé si tienes idea cómo funciona el tema de la rehabilitación, es decir, un señor llega a prisión con una condena cuando es definitiva y entonces el juez pone en manos de un equipo de profesionales, un psicólogo, un jurista, un Es un trabajador juez, social. es un juez especializado en temas penitenciarios, ¿no? Es un juez penitenciario, ¿no? No, eso, o sea, cuando hay una sentencia, que se llama la sentencia condenatoria, el juez dice, pues vas a ir 15 años a la prisión. Y el sistema penitenciario dice, vale, a Brians, y allí entra. Y cuando entra en Brians, empiezan con una entrevista, o sea, hacen un seguimiento, por ejemplo, para que el señor no se suicide, o para que el señor, si tiene una hepatitis, no lo manden a la celda. Toma las riendas de la gestión de este señor, según las leyes, la La toma el custodia, ¿no? departamento. Exacto, todo. Ujú. Entonces, en la custodia hay que vigilar por su salud, por su bienestar, por el cumplimiento de sus derechos. Bueno, entonces, para hacer esto hay un equipo de tratamiento. Y en ese equipo se hace todo lo necesario, pues se busca en qué clasificación se pondrá, primer grado, segundo grado, a qué módulo irá. Bueno, todo esto, antes, ¿cómo se hacía? Pues A ojo. exacto, exacto. Se sentaban allí, una vez en semana les tocaba hacerlo, entonces informaba al educador social. He hablado con la madre de este chico, que es de 21 años, y me ha explicado que está muy preocupada por esto, por lo otro. Y yo le he preguntado que me haga en fin, que me describa o me explica, tiene un hijo, en fin, lo que sea. Y ponen toda la información. ¿Y qué pasaba?
que de cada caso se ponía la más relevante. Por ejemplo, la madre había dicho, tenemos mucho miedo de que se suicide, en la última reunión lo vi muy deprimido. Entonces, la reunión va sobre eso. Y Claro. al siguiente va sobre un tipo que ha agredido a otro en la celda, entonces va sobre eso. El Riscami dice, mira, a todos hay que mirarles esto. Y entonces muchas veces esa primera reunión es, mirándolo todo, prácticamente no tenemos ninguna duda. O tenemos una duda en este factor. Entonces el Riscambia ha convertido las reuniones de las juntas en reuniones organizadas, en donde si el que tenía la voz cantante de la reunión jurista, pues ahora la tiene que compartir con el Riscambi. Y esto ayuda mucho a poder definir criterios, por ejemplo, un tema que fue muy complicado cuando hicimos el Riscambi era saber los recursos económicos del preso. Entonces el señor está ahí en prisión, imagínate a alguien que se ha dedicado al tráfico de drogas y tiene una fortuna en dinero negro. Entonces, claro, para los juristas, este señor no tiene patrimonio. Y para los otros observadores dicen, bueno, ¿cómo que no tiene patrimonio? Si tiene un montón de dinero y posesiones. Ah, pero no son legales. Entonces, ¿cómo lo consideramos? ¿Un hombre sin recursos o con recursos? Y claro, resulta que hay gente que tiene una fortuna y le dan una pensión que le da la prisión como si fuera pobre. Claro. Bueno, eso nos costó muchísimo de poner orden, porque el jurista decía, no, si no es legal, no lo puedes considerar. Entonces el trabajador social decía, pero hombre, si su familia vive como quiere, si tienen más dinero que... Esas discusiones parece mentira, pero podían ocupar horas. Y además al final eran posturas que alguno del grupo se llevaba el gato al agua, pero ahora tienen un poco más de orden, ¿no? O sea, ha servido para profesionalizar Mucho, y mucho. democratizar el proceso, ¿no? En la toma de decisión. Sí, y sobre todo hacer que haya como una especie de rejilla sobre la cual se habla. Es decir, tú puedes mirar, este señor, qué nivel educativo tiene, ese señor, si en su biografía, por ejemplo, ha tenido familiares en prisión. Esto le sorprendió un montón. ¿Y qué importa que tengan? Bueno, pues eso es un factor de riesgo. O sea, que ahora vamos a discriminar a los que sus padres han estado en la prisión. No, 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 no tienes por qué hacer nada en particular, simplemente que ese es un Tenerlo en elemento, cuenta. claro que ese es un elemento que tiene un efecto especial en tal cosa. Y todo el mundo pasa revista a los mismos factores. Y cuando acaba, dicen, pero nos hemos olvidado que es albano, albano kosovar, y que esto que no sale aquí es muy importante porque estuvo en el ejército y es un hombre que ha dicho que se vengará de no sé quién. Apuntar esto. El Riscambi permite apuntar esto. Y es un señor bueno, por ejemplo, muchos extranjeros no se sabe nada de dónde vienen, su familia. Entonces, claro, vas intentando completar el Riscambi y al final no puedes llenar esa información. O la que te dan es falsa. Entonces, bueno, pues esto les pone realmente en la dificultad de conseguir esa información, pero de alguna manera ya saben lo que tienen que buscar. Y todo este armazón ha hecho que el trabajo en prisiones para la predicción del riesgo esté más normalizado. Es como si te vas a un hospital y en urgencias existe un protocolo que todos lo siguen. Es decir, hay que medir la tensión arterial, hay que medir no sé qué, hay que medir no sé cuántos, y con esto decidimos que el tipo pasa al box o se espera. Pues algo parecido. Entonces, Ujú. en prisiones eso ha ido muy bien, porque yo no sé si has visto la película que en algún momento es una película fundamental para comprender porque es un ejemplo muy bueno. ¿Cómo se llama la película? Es una película que trabaja Brad Pitt de entrenador de un equipo de béisbol que se llama... luego me acordaré de ella. Es una película que refleja cómo funciona un equipo de béisbol y cómo el entrenador hizo algo así como lo que hemos hecho con el Riscambi. El entrenador tenía ojeadores, ya que era uno de ellos, que iban por los clubes a ver cuáles eran los mejores jugadores jóvenes para fichar. Entonces se ve una reunión de gente mayor que discuten, fulanito será muy bueno, menganito será muy bueno, y cada uno dice lo suyo. Entonces el entrenador dice, a partir de mañana ya no trabajaréis más. Dice, porque he contratado un estadístico que es un economista de la Universidad de Chicago, que no sabe nada de béisbol. De béisbol. Se llama Moneyball, la película se llama Moneyball. Entonces Moneyball. dice, pero tiene las estadísticas de todos estos jugadores que vosotros habéis ido a entrevistar a su novia, a su madre, los habéis visto en el campo, sobre su rendimiento en el campo. Y entonces dice, tiene una curva que dice, este jugador del equipo de Cincinnati o de donde sea,
en los últimos 3 años hace como, yo qué sé, como Amin Yamal, ¿no? Está subiendo de una manera, contrata a este. Dice, ¿por qué? Por esta curva. Y claro, esto lo pueden hacer porque en el mundo del deporte, en el béisbol, y eso pasa también en el fútbol, se sabe todo. Quién hizo un gol, con qué equipo, qué Hay jugaba, cuánto datos. tiempo llevaba. Y eso es lo que permite, y la película, yo te la recomiendo, hay una novela escrita sobre eso, porque es un hecho verídico y se llama Moneyball. Cuando yo veía la película, me imaginaba la junta de tratamiento, todo de gente mayor diciendo, uy, yo lo he visto siempre, esto, cuando hacen esto, aquello, y de repente llega un protocolo y dice, mira, el nivel de riesgo es esto. Y ese cambio es el cambio fuerte de sustituir lo que se llama el juicio clínico por el juicio actuarial. Y esto realmente fue muy impactante y todo el mundo lo pone como ejemplo. Se llama, ahora me he acordado, Moneyball. Ahora que tú citabas una película, yo te voy a comentar otra, que es Justicia Artificial, Sí, que es hasta qué punto en una España que celebra un referéndum para votar si se acepta la gestión o la entrada de la IA en en el sí, ámbito la he visto. judicial. Y se ven escenas en las que en juicios el juez tiene una pantalla que en función de lo que declara el acusado o el detenido o el sospechoso, le va dando información, ¿no? Y casi en tiempo real va tomando la decisión de qué medidas le va Aplicar. a aplicar en función de esa inteligencia artificial. Entonces, por lo que hemos ido hablando, em, y tú que has estado detrás de Riscambi y de Biogen hace años, ¿tú crees que es mejor que se queden en el nivel de tecnología actual, pero que formemos mejor a los humanos que están en todos los procesos? ¿O que ya nos ahorremos este paso, este trauma de los ojeadores de De los béisbol humanos, ¿no? y Sí. los despidamos y pongamos ya todo en manos de máquinas o de gestores de datos de las máquinas, de ingenieros de datos o de, o informáticos o de otros perfiles profesionales? Es decir, el gran salto, pensando en las próximas generaciones, ¿cuál sería? ¿Otro tipo de perfil profesional con un salto tecnológico o una tecnología muy menos inteligente que la IA, tipo los algoritmos de Sí, Riscambi y de ya. Biogen, pero con una componente humana más educada y más entrenada a gestionar estos datos y estas predicciones y esta Yo creo que esa segunda intervención? opción no es posible, porque retener una tecnología cuando puedes tener otra más potente, yo creo que bueno, que prácticamente es imposible. Eh, la película Inteligencia Artificial refleja un caso, Justicia. Justicia Artificial, refleja un caso que eso ha pasado realmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de España y de Cataluña, que ojalá se pusiera, ahora verás por qué lo digo, hicieron una gran experiencia de cuando la policía detiene a un imputado, por lo que sea, lo lleva muy brevemente al juez. Esto yo lo pongo en clase con el ejemplo de aquel presidente, el francés que fue presidente de la FMI, que lo detuvieron por una violación, eh, Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Bueno, lo detienen en el avión, se lo llevan al juez. Y el juez, estos jueces tienen que tomar una decisión que es la siguiente. Si yo lo dejo en libertad, el día que toque el juicio, lo tendré en el juicio. Esa es la primera. Y segunda, si yo lo dejo en libertad, ¿volverá a cometer un delito? Esas son las dos grandes preguntas. Y hicieron un algoritmo, también basado no en inteligencia artificial, pero que hacía lo mismo que el Biogen y el Riscambi. Lo que pasa es que lo hacía en tiempo real. Es decir, este juez tenía delante una pantallita con dos termómetros que iban del verde al rojo, que indicaba verde cuando la cuestión era, cuando yo lo cite al juicio, este señor vendrá o no, y durante el tiempo que esté fuera. Entonces, en función de eso, y naturalmente de los cargos y de las evidencias, decidía que este señor se quedaba detenido en la prisión a espera de juicio o se le citaba cuando tocara, ¿no? Eso funcionó muy bien, porque luego han hecho estudios, porque eso se aplicó
centenares de miles de casos. Eso lo hizo una fiscal, empezaron en Nueva York y realmente fue un ejercicio que ahora, analizado los datos, indica que eso funcionaba muy bien para dos cosas. Uno, porque muchos de los delincuentes se les juzgaba, pero claro, aquí ¿qué es lo que puede pasar? Sobre todo si es una persona que bueno, tiene el riesgo de fuga famoso, ¿no? Y segundo, que había menos delitos. O sea, eso funciona. Um, que el juez que está detrás desaparezca, yo creo que no, pero no estoy muy seguro por qué, porque en el fondo el desarrollo de la inteligencia artificial es tan espectacular que a veces uno dice, bueno, yo hago un pronóstico, pero eso es saber lo que puede pasar. Pero hay un análogo, no sé si tú que trabajas mucho en estos temas, que es del mundo de la radiología. No sé si conoces el pronóstico que hizo Hinton. Hinton es uno de los grandes de la inteligencia artificial y él hizo un pronóstico público de que con la inteligencia artificial los radiólogos desaparecerían, Sí. porque la radiología, pues claro, era una de las técnicas donde no hay color, el análisis a ojo humano y entonces lo que ha pasado es que han desaparecido muchos radiólogos y se han quedado unos cuantos que son grandes expertos que hacen, cuando las cosas son muy difíciles, con colaboración de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es un poco lo... Nosotros cuando hicimos Riscambi fue una cosa muy debatida. Primero que se aplicara a todos los presos, porque el Riscambi, el origen fundamental fue presos delincuentes violentos sexuales. Y entonces se dijo, esto que nos pasó con el caso aquel del violador del ensanche y todo esto, era lo que se quería evitar. Eso es lo que estaba en su momento, que era la consejeratura que tuvo que vivir este caso, ¿no? Entonces, generalmente lo que se dijo es hay que hacer algo para que los delincuentes sexuales cuando salgan no vuelvan a repetir. Y andando en el proceso, acabamos haciendo la aplicación a todos los presos. Y algunos me decían, muchos juristas decían, pero ¿por qué lo aplicamos a todos los presos? Digo, primero, porque el costo-beneficio no tiene color. Es decir, tú puedes evaluar a todos los presos con el mismo ejercicio que evaluar a muchos menos, sobre todo muchos menos que la mayoría no necesita evaluaciones, porque historiales muy reiterativos, no hace falta hacer pronósticos, porque tienes casi seguro que eso va a ir mal, ¿no? Entonces, lo que nos resultó es que hicimos un protocolo de cribado y uno extenso. ¿Por qué? Porque para el 60% de los presos, con 10 preguntas tienes bastante para predecir el riesgo, porque es bajo el riesgo. Entonces todo lo demás va a ser no, 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 no. En cambio, cuando tú tienes que evaluar a presos que son muy peligrosos, va a salir todo que sí. Y donde está el núcleo bueno es cuando alguno se te cuela. Por ejemplo, yo pongo siempre el caso de Al Capone. Al Capone cumplió prisión por fraude, pero él era un asesino. Entonces, en prisiones entran gente que están por tráfico de drogas, pero que cuando te explican los historiales, luego al cabo de poco tiempo salen y hacen un asesinato dentro de la banda. Pero es que igual tenía ya dos anteriores. Claro, el funcionario de prisiones se encuentra con la persona, el juez con el delito. Entonces, ahí no hay duda de que va a ser necesario. Y yo creo que la combinación hombre-máquina, hablan de futuros centauros, ¿no? De máquinas hombres. Eso es lo que dicen, pero no estoy muy seguro porque la verdad es que la inteligencia artificial, bueno, tú porque conoces más, ¿no? Es que sorprende cada mes. Es decir, ahora todo lo que está pasando con el Sora Cada 2 mes, ¿no? Cada cada semana. día, ¿no? Cada Cada semana. El día. Sora 2. Sí, sí. Yo es que lo he visto, el Sora 2, ¿sabes? Que es la versión de Sí, vídeo. de Bueno, OpenAI. es que realmente o sea, no cuesta nada coger una fotografía y hacer lo que quieras. Claro, eso, bueno, realmente da un poco de vértigo, ¿no? Sí, sí. Eh, Has citado a una ministra del gobierno Zapatero como impulsor de Biogen y Sí, a la consellera Montserrat Tura en Cataluña como sí, impulsora política de sí. Riscambi. Pongamos un escenario en el que gobierna la ultraderecha en España y en Cataluña. Ajá. ¿Tú qué crees que hace la ultraderecha con este tipo de herramientas o con este tipo de tecnologías? ¿Vuelve atrás o o sea, lo deroga o le da un uso más con más sesgo para que sea más duro y legitimar una línea penitenciaria o política más
diferente a la que ha habido hasta el momento? Ah, por la parte de la confianza que tienen en la ciencia, los avances tecnológicos, no sé, pero la puerta abierta al control es enorme, claro. Claro, es que Eso, sí, a lo sí, mejor la socialdemocracia en España ha puesto de buena fe en marcha unas herramientas pensando que siempre habría gente sensata al frente de esta gestión. Pero claro, también esto tiene un debate, que es hasta qué punto si el componente político puede variar o no, porque o tenemos un sistema policial y judicial poco permeable al cambio político que pueda no, haber. yo creo que la socialdemocracia se heredará de de todo lo que fue la ilustración y el racionalismo del siglo XIX y la creencia en que el avance técnico y científico iba a ayudar, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene más que ver más que con una decisión consciente, como una deriva natural, ¿no? De que las cosas, bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con la informática. Bueno, pues ahora Hacienda, claro, Hacienda tiene unos sistemas informáticos potentísimos, pero claro, es que el Estado sin eso no podría funcionar y funciona a la perfección. A mí me decían los responsables de la policía, de la Guardia Civil, dice, mira, nosotros en Interior tenemos el segundo sistema o tercer sistema informático de España después de Hacienda y Sanidad. Y yo le decía, me parece que exageráis un poco. Dice, piensa que gestionamos millones de multas al mes y todo eso Claro. requiere, o sea, realmente por esa parte, ¿no? Claro, si tú miras la historia, cómo fue el mundo, porque siempre el referente histórico es el nazismo y lo que pasó en Alemania nazi, claro, ellos utilizaron mucho la ciencia, pero se basaron en científicos muy extraños en el mundo, digamos. Hoy, por ejemplo, que se discute mucho, porque claro, el gran movimiento de los científicos que están en la inteligencia artificial son de entornos privados. Antes no. O sea, el desarrollo de la bomba nuclear fue básicamente de los gobiernos, ¿no? Eso presenta, bueno, ya se ve el Elon Elon Musk, ¿no? Musk, Claro, ya se ve cómo puede cambiar una cosa que todos los periodistas adorabais, que era el Facebook, o no, perdón, el el Twitter, Twitter. y de repente hay que salir corriendo. O sea, claro, la tecnología te permite eso, permite hacerlo. Claro, si la sociedad va a tener mayor control autoritario o mayor control democrático, pues bueno, esa es una diferencia fundamental. Yo no soy experto en política, pero más o menos soy hijo de mi tiempo. Y claro, lo que veo es que más vale que la ciencia siga con una cierta independencia, porque va avanzando y eso se ha visto en muchos campos, pero claro, cuando uno ve lo que están haciendo los gobiernos autoritarios con la ciencia, pues básicamente es cargársela directamente, ¿no? Y los costos van a ser muy caros. Pero la sociedad, por lo que yo veo, puede sobrevivir a avances y retrocesos, no sin sufrimiento, pero avances y retrocesos porque uno no entiende cosas que están clarísimas, que funcionan y que son avances, yo que sé, las vacunas, ¿no? Bueno, pues el dudar de eso está produciendo muchos muertos. Pero claro, Ujú. Pero eres hijo de tu tiempo, pero también observas como, por ejemplo, los que son más críticos con estas herramientas o con la inteligencia artificial a veces es la extrema izquierda o la izquierda más claro, esencialista, ¿no? claro. Entonces, eh, parece como que es difícil encontrar el tono adecuado para que la tecnología y y los progresos de la inteligencia artificial no generen un rechazo injustificado o no caigan en malas Bueno, manos, ¿no? es un péndulo. De hecho, es Mm. un péndulo que va oscilando y también la izquierda también ha usado la ciencia sin que, en fin, o áreas de la ciencia o líneas de la ciencia de poco solidez, ¿no? Yo, como digo, soy hijo de mi tiempo, me acuerdo mucho de lo que se llamó el caso Lysenko. Caso Lysenko, en Stalin tenían una hambruna tremenda en Rusia. Entonces un botánico que se llamaba Lysenko hizo una teoría contraria a la teoría darwiniana de la evolución y de la genética. Y entonces confiaron en él para que los cultivos pudieran crecer de forma
muy importante y así poder combatir el hambre en Rusia. Y este hombre era un heterodoxo, no creía en la genética darwiniana. Y entonces fue un grandísimo desastre y una hambruna y una mortalidad enorme. Y tenía que ver con la hibridación de las semillas del trigo. O sea que realmente la izquierda, bueno, en los psicólogos nosotros hemos utilizado un modelo que se llama el modelo del autoritarismo, que fue muy criticado porque se aplicaba tanto a ideologías de derechas como de izquierdas o fascistas o de extrema izquierda, que a veces siempre dicen, bueno, es que a los dos se les parece. Bueno, en este caso de la gestión de la ciencia, probablemente, pero es verdad que el tiempo no es lo mismo. O sea, todo lo que hicieron los alemanes nazis con la eugenesia, con todo ese tipo de, que además en aquel momento eran conceptos muy avanzados. Todo lo que era la eugenesia en su momento y se convirtió, pues, bueno, en el germen del exterminio, ¿no? Y del genocidio. Probablemente yo creo que las críticas a la inteligencia artificial que ha hecho algunas posiciones de izquierda han sido excesivamente derrotistas, porque yo recuerdo haber leído ese libro sobre la inteligencia artificial, que era poco más que el final del mundo, y bueno, realmente El de Harari o... no, no, uno que hay de una mujer que ahora no me acuerdo del nombre, pero comparaba al descubrimiento de la bomba atómica Ya. y el pronóstico era la inteligencia artificial nos destruirá a los propios humanos, ¿no? Bueno, claro, Ujú. hay riesgos en toda la tecnología y aciertan en una cosa, el uso de la tecnología en el mundo, digamos, de la ley, primero es el uso antisocial. O sea, él utiliza las redes sociales pues, para capturar niños en el mundo del abuso sexual infantil. Claro, lo ha permitido, bueno, pero también se les pilla más deprisa, mucho más deprisa, pero va por detrás la acción, digamos, policial que el avance tecnológico. Entonces, claro, los primeros pasos de la inteligencia artificial dan miedo, porque te pueden, claro, robar tu dinero, engañarte, bueno, todas esas cosas que salieron con las voces de los actores que replicaban. Claro, todo ese uso, digamos, malintencionado, sin duda ninguna, tiene una dimensión enorme. Yo qué sé si los que hicieron Internet pensaban en la dark web en su momento, probablemente no. Claro. Bueno, pero esto casi es inevitable y Bueno, es luego está verdad la que quien estupidez, domina la política puede tener un efecto muy negativo. está la estupidez humana, ¿no? Que lo puede joder Sí, todo. sí. Pero yo creo que, al menos la experiencia de la historia reciente, generalmente las grandes sucesos violentos no son resultado de la estupidez, son resultado de la intención, de la Ya, racionalidad y a veces de una gran inteligencia. Pero, bueno, pues, perversa. claro, con unas convicciones absolutamente imposibles de soportar, ¿no? Ujú. Para ir acabando, tú eres catedrático de psicología Sí. y ahora, en 2025, sí que se habla mucho de cómo la IA pretende suplantar a los psicólogos y que esto es un error porque los chatbots y los suicidios y que la inteligencia artificial razona y parece como que el perfil de psicólogo ahora, pues, en todos estos temas de IA es como muy relevante, pero hace 20 o 25 o más años, cuando tú te metiste en todo esto, debería ser una rara avis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue? No, no. ¿No? A ver, yo no me he sentido nunca ni un experto, ni un conocedor, ni un usuario de la inteligencia artificial hasta hace poco. Y la razón fue justo el desarrollar los protocolos de Biogen y Riscambi, porque estos protocolos en los años se ponen en marcha y, bueno, quedan, digamos, el efecto que tienen queda muy dentro de lo que es el debate profesional. Pero me acuerdo mucho que un buen día, en el Sí, 2011, me tocó muy... pero me refiero a que en ese momento que a un psicólogo le concedieran tanto peso para armar esta Bueno, herramienta, esto fue, claro, esto fue debería ser porque innovador, ¿no? En ese claro, momento. pero es que en psicología el tema, yo he tenido una doble raíz, porque he trabajado muchos años en criminología y en Vale. psicología. Entonces eso me ha acercado mucho al tema de la violencia, que es un poco el por qué me ocupé de esto. Pero mi especialidad en el ámbito académico se llama psicología diferencial,
que es la psicología de la personalidad, y uno de los grandes campos es la inteligencia. Yo conozco la inteligencia artificial desde que estudié, porque eh, Searle, que se ha muerto ayer o antes de ayer, y otros grandes expertos empiezan en los años 50 y 60 a trabajar en inteligencia artificial. Y curiosamente, nunca utilizaron los modelos psicológicos para desarrollar la inteligencia. Le pusieron el nombre de inteligencia y todavía yo hace 15 días inauguré un congreso sobre inteligencia artificial y psicología forense y la pregunta es, ¿existiremos los psicólogos forenses de aquí 10 años? Primero iba a poner 50 y luego lo bajé a 10. A ver, y me dediqué un momento a explicar esto. La inteligencia artificial, cuando se compara con el estudio psicológico de la inteligencia, está claro que no es inteligencia la inteligencia artificial. Y los propios ingenieros lo sabían, los de la máquina de Turing, todos los que empezaron sabían que se llamaba inteligencia artificial, pero no tenía que ver nada con la inteligencia humana, excepto en que parecía que pensaba y razonaba y resolvía problemas complejos. Pero la verdad es que se ha mantenido el nombre, y yo creo que nunca se cambiará, de la inteligencia artificial, pero cuando tú intentas relacionar la tradición de la investigación empírica en inteligencia y la inteligencia artificial, es que no tienen nada que ver. Y de hecho convivían juntos, nunca se interaccionaban. De hecho, algunas veces cuando se utilizaban modelos de inteligencia artificial para explicar el funcionamiento de la mente humana, tenía que ver sobre todo con la memoria, porque a los psicólogos nos fue muy bien lo que se llama el modelo del ordenador, es decir, el cerebro es como un ordenador. Entonces, claro, iba muy bien y de hecho había mucho intercambio, pero nunca se hablaba de inteligencia, se hablaba de memoria, de atención, de recuerdo, de resolución de problemas, porque la inteligencia artificial en el fondo lo que hace es resolver problemas y es capaz de adaptarse y es capaz, pero la inteligencia es algo entre los humanos es algo que tiene un elemento que la inteligencia artificial no tiene, que es la capacidad de crear nuevas informaciones. Muy bien no sabemos cómo en psicología. En cambio, la inteligencia artificial sí se sabe cómo, que es simplemente de forma probabilística. Y eso no es el funcionamiento de la inteligencia humana. O sea que se mantienen los nombres, pero tienen poco. De hecho, ahora acaban de publicar un libro de un experto en inteligencia artificial que intenta ver hasta qué punto es comparable con la inteligencia humana. Y solo es comparable en que la inteligencia humana es capaz de resolver problemas y la inteligencia artificial también. Punto, no hay más. Por eso los temas de creatividad, todo eso, están un poco por ahí, ¿no? Entonces, en este ámbito, claro, yo la inteligencia artificial, para mí, sabía de su existencia, pero nunca tuvo ninguna importancia en los ámbitos de trabajo que hacíamos nosotros. Si yo no me acuerdo mal, la inteligencia artificial empieza a impactar porque es capaz de hacer grandes predicciones. Y entonces ahí sí que encaja con lo que nosotros hacíamos. Porque lo que nosotros hacemos es hacer predicción. Y la inteligencia artificial ha funcionado bien en la predicción. Y entonces es cuando empieza. Pero me acuerdo del debate que te digo del Riscambi. A Biogen le tocó más tarde. Pero Riscambi me acuerdo un día que en televisión, en la TV3, en una tertulia matinal, hablan del Riscambi. Yo lo vi después, porque yo no veo las tertulias por la mañana. Pero salió en La Vanguardia y entonces en esa tertulia estaban, la tengo grabada, dura unos 15 minutos y tiene una socióloga que salía mucho, que era una socióloga que salía mucho, más bien gordita, que salía en televisión, en TV3 y salía mucho en los debates. Después estaba un filósofo que se presentó a las elecciones en Cataluña, que estaba en Nueva York, que Graupera. era calvo, Graupera. Y luego yo creo que la que llevaba este programa, o el que llevaba era, no sé si la que está ahora llevando, bueno, era a las 10 de la mañana, y estaban hablando del Riscambi. Y yo pensé, ¿Y una cómo llegó tertulia, eso ahí? ahora te lo explico, una tertulia a las 10 de la mañana, hablando de las prisiones y del protocolo, y tuvieron la gran suerte o fortuna de que fueron hablando y en un momento determinado entrevistaron a este periodista ingeniero que es el que hace todo lo de Genís, Ferran Genís o Jenny Roca. Genís Roca, y le preguntaron, oye, esto, y lo hizo muy bien. Yo no sé quién, bueno, supongo que él sabía de todo esto, entonces lo explicó muy bien. Y dije, bueno, ¿y esto por qué está saliendo? Y a partir de ahí no paró de estar asociado inteligencia artificial
a decisiones en prisiones y desde entonces ha tenido este sonsonete, han hecho muchas cosas sobre eso. Y realmente yo creo que fue una circunstancia puntual que lo relacionó. Es verdad que en el mundo de la investigación eso tiene mucho peso a partir del caso, aquel caso Lomis que se llama, que eso es lo que destacó. El caso Lomis es lo que desencadenó en el mundo de los algoritmos en las prisiones la crítica a la decisión basada en la máquina o en el humano. ¿No lo conoces, el caso ¿Esto Lomis? es Estados Unidos? Sí. Caso Lomis es, Pero es eh, Compass, es la es herramienta Compass, Compass. sí, Compass. Bueno, pues ese caso se trasladó a España enseguida y se vino aquí, pero claro, aquí como los negros y los blancos no es un problema, pero los Claro. migrantes y los españoles y los de aquí Y sí, los ¿no? nacionales, sí. Sí. Entonces, se ha comprobado hasta 6 veces si hay discriminación, si hay fairness, hay un poco de o sea, hay un poco de sesgo a favor de los extranjeros. Había, no sé cómo estará ahora. Porque en general, el mundo de las prisiones, el mundo de justicia juvenil, tiene un componente humanitario muy grande. Bueno, Y es que luego entonces, hay otro tema, que es que con que la mayoría de presidiarios son, o hay la idea de que pueden ser de o nacionales o inmigrantes, sí, en función de cómo modelas el algoritmo, puede tener un sesgo, ¿no? Es claro, decir, claro, claro, sí, sí. Pero el gran problema que puso el caso Lomis es si el algoritmo, que es discriminativo, esa discriminación es natural, es decir, corresponde a la realidad, o es intencionada y está introducida por criterios racistas. Esa es la gran discusión. Claro, los algoritmos, en principio, si se hacen adecuadamente, que es lo que te decía, claro que lo puedes manipular como todo. Si no lo manipulas intencionadamente, pues da el resultado que da. Y hay un cierto sesgo hacia favor de los españoles y no de los migrantes, pero va cambiando con el tiempo. O sea, el año 2007, 2010, 2011, 2014, después con la pandemia y ahora ha habido muchos cambios, con la migración muy importantes. Y claro, eso, los algoritmos que se calibran, lo va encajando con la lógica que permite analizar. Pero es muy difícil a las personas que creen que todo se hace con intención aviesa y maligna, convencerles de lo contrario, pues porque muchas veces es verdad que las poblaciones de extranjeros salen peor paradas que los nacionales, pero no siempre y en todos los delitos, ¿eh? ujú. O sea que ese es un tema largo. Oye, hemos hablado mucho de predicción y de gestión penitenciaria o Sí. de prevención policial, ¿no? Pero hemos hablado poco de reinserción. Estas herramientas, la de Riscambi y la de Biogen, no se utilizan para esto, pero ¿tú crees que tendría sentido ah, crear una solo para el tema de cómo facilitar o detectar fracasos de reinserción para evitar que haya tanta taxa de fracaso de la Sí. reinserción cuando teóricamente tendríamos que centrarnos mucho como sociedad en este tema? A ver, Biogen no tiene en ningún elemento de su diseño este elemento. Básicamente, Biogen está hecho para proteger a la víctima, fundamentalmente. Entonces, la cuestión es decirle al juez, este es el riesgo, y la policía actúa. Eh, Riscambi no. Riscambi es, el elemento central es la rehabilitación o la reinserción. Pero en los últimos 30 años, en el mundo avanzado, en las prisiones, se trabaja con un modelo que se llama el modelo RNR, que es un modelo muy generado en Canadá en los años 90 y que básicamente lo que plantea es, posiblemente es muy exigente para las prisiones que el resultado sea la rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque la rehabilitación es un concepto muy a largo plazo, de cambio de la persona, y hoy sabemos que la prisión puede tener un papel, pero es pequeño comparado con lo que tiene la comunidad cuando las personas salen de prisión, por ejemplo, encontrar un trabajo. Bueno, la prisión puede facilitarte pues que tengas un carnet de chofer, o que aprendas cocina, o que tengas un título de, ¿no? Eso se consigue. Que después trabaje de eso ya no depende tanto de las prisiones, y esto, bueno, en Cataluña hay un gran esfuerzo con el CIRE, bueno.
La rehabilitación y la reinserción es más un problema social que penitenciario. Las prisiones sirven sobre todo para que la gente que está en prisión, cuando salga, en un tiempo determinado, no vuelva a cometer un delito. Ese es un poco el objetivo. Claro, es mucho más reducido que la reinserción, porque puedes tener un señor que está viviendo debajo del puente sin trabajo, marginal, excluido, que no delinque. Claro, si ha estado en prisión 7 años y luego vive en la marginalidad, uno piensa, hombre, la prisión no ha sido muy buena. Entonces el modelo viene a O sea, que decir, no reincida no es un éxito. no, El no, éxito es que se reinserte socialmente. eso es la demanda, digamos, es como, ¿qué te diría yo? Es como cuando uno va enfermo al hospital y tiene reuma y gripe. Entonces sale con la gripe arreglada, pero con el reuma continuado. Entonces, claro, es un fracaso del hospital. Bueno, la verdad es que en prisiones, ¿qué es lo que sucede? Que la pretensión de cambiar a las personas, que era lo que se llamaba en prisiones el ideal de la rehabilitación, eso ha dejado de ser pues la guía de la actividad de las prisiones y se ha convertido en algo mucho más prosaico. Es decir, lo que tienes que conseguir es que la gente que entra en prisión, cuando vuelva a la comunidad, no delinca. Claro, si has conseguido que se reinserte, bueno, pero que no delinca. Entonces, esto se ha convertido en el estándar internacional. Entonces, en las prisiones se sabe que las personas reinciden, primero, en función del riesgo que tienen, personas de mucho riesgo van a reincidir más, y segundo, que esto es un poco, como diría, está asociado a lo anterior, depende de las necesidades que las personas tienen. Si una persona tiene problemas de salud mental y necesita mejorar, y tiene problemas de trabajo, y no tiene familia, y todo esto son lo que llamamos factores de riesgo. Cuantos más tiene un preso, al salir, más probable es que reincida. Pero el estudio del Riscambi te permite saber cuáles son las debilidades de cada interno. Entonces, en el mismo trabajo que se hace la evaluación, se diseña el tratamiento, de tal forma que en uno encuentras, bueno, aquí tiene un problema de irresponsabilidad, un problema de nivel educativo, un problema de... Con esto, en las prisiones se diseña el tratamiento. Y esto es lo que hoy funcionaría. Entonces, los mejores elementos predictores es el riesgo y las necesidades que llamamos criminógenas. Entonces, cuando una persona sale de prisión y está en la comunidad, ¿qué hay que hacer? Pues intentar conseguir reducir el efecto de esos factores de riesgo. Por ejemplo, entra alcoholizado y sale con riesgo de seguir, pero puede ir a un programa para reducir el consumo de alcohol. ¿Vale? ¿Qué urgencia tiene ese programa? Pues mucha si el riesgo es alto, porque si además de problemas con el alcohol no tiene trabajo, su familia no lo acoge, no tiene lugar donde vivir, no tiene estudios, pues todo eso puede sumarse y eso es un poco el esquema. Entonces, a nivel de prisiones se ha reducido un poco la ambición de cambiar a la persona para que no reincida y se ha centrado en qué necesita. Necesita una vivienda, necesita un trabajo, necesita... ¿Qué urgencia tiene? Pues el riesgo es alto, esto es muy urgente. Y esto es lo que se llama esto es un nombre que utilizamos ahora, se llama el reentry o la reinserción segura. Es decir, la persona acaba la prisión y en vez de quedarse al amparo de lo que le pase, pues debería la comunidad o la sociedad, llamémoslo como queramos, atender a esas necesidades o por lo menos no ponerle barreras. Porque claro, uno puede salir de prisión siendo chofer con un carnet nuevo y el contratista diga, usted tiene el carnet, pero como es expreso no lo contrato. Bueno, sigue siendo un Bueno, eso problema pasa, más ¿no? generalizado. Sí, sí, claro, claro. Eso pasa, que la sociedad parece que también en ese sentido hemos ido hacia atrás, que hace años era ser muy progresista el defender la reinserción. Sí, sí, Y sí. ahora resulta que a alguien que se le ha condenado o a alguien que ha estado en prisión se le criminaliza o se le condena de por vida. Entonces, eso es muy poco Porque, claro, progresista. claro, porque en el equilibrio, en vez de fijarnos en los derechos del agresor, nos fijamos en los derechos de las víctimas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que yo creo que están en un contrapeso diferente del que había, porque las víctimas casi nadie las consideraba. O sea, si un señor es un agresor sexual, lo que quiere la comunidad es que no haya nuevas víctimas. Si Claro. eso le cuesta muchos años de prisión, mejor que nuevas víctimas. Entonces, ese equilibrio es el que realmente, bueno, ha cambiado
y es lo difícil de poner en orden, porque el mundo, digamos, ha evolucionado a considerar el daño que se les ha hecho a las víctimas y todas las consecuencias que ha tenido para ellas. Bueno, hoy predomina este argumento y sigue habiendo muchas personas que creen que aunque las personas no cambien, si las tenemos encerradas, no van a hacer daño. Claro. Y claro, esto es lo que ha justificado, por ejemplo, la prisión de Bukele, ¿no? La prisión de Bukele es el mejor ejemplo. O sea, si no quieres que haya matanzas en Riesgo las cero. calles, claro, riesgo cero quiere decir 40.000 personas en la prisión en un país que tiene 2 veces más habitantes que Cataluña, donde tenemos 8.000. Y hay 40.000 o 50.000 que ya veremos cómo lo aguanta. Pero claro, el problema no es tenerlo, es que eso es carísimo. Y Claro. irá mal seguro, seguro. Porque claro, tener en esas condiciones a esas personas, bueno, el paso siguiente es deshacerse de ellas, ¿eh? O Porque sea, ¿tú crees que es insostenible, eso es insostenible. incluso aunque los costes sean muy inferiores a los estándares europeos? Es que ya no son. O sea, a ver, si tú tienes por cada preso 3 guardias que tienen que hacer 3 turnos y que tienes que estar entrenados, claro, es que Ya, eso, cuando empiezas a sumar, no es poco dinero. Por eso claro. muchas cárceles en países del tercer mundo, la familia les lleva de comer a los presos, porque no les pueden dar ni de comer. Entonces, claro, eso es un tema, a ver, ya veremos cómo lo aguanta. Él dice que el Ujú. turismo le va a permitir tener unos ingresos, ya veremos. Sí, sí. Eso es algo ver. Em, Y además tiene otro problema, y es que conforme vayan naciendo las siguientes generaciones, van a sustituir a los delincuentes que no estén en la calle. claro, Igual no con esa extensión, pero la gente joven, los chicos jóvenes, pues claro, o hay los un meten en la tema, cárcel muy pronto o acabarán cometiendo delitos. Y es una carrera imposible eso. claro. Hay un problema competencial, es decir, que el actúa el Ministerio del Interior o el Departamento de Interior. Luego el Departamento de Justicia o el Ministerio de Justicia, en caso de las autonomías y de la administración del Estado. Pero luego, cuando ya ha cumplido la pena la persona en cuestión, ahí hay como un vacío legal. Sí. ¿Eso también tiene que ver? Sí, mucho. O sea, el primer paso que habría que hacer para considerar lo que llamamos el periodo postpenitenciario es que todos los agentes del Estado, salud, educación, vivienda, tuvieran una política coordinada para la rehabilitación. Es decir, por ejemplo, una de las necesidades importantes de las personas que salen de prisión es la vivienda. Otra es los recursos sanitarios. Claro, en España los recursos sanitarios, como son universales, vamos a decir, pero claro, universales, pero no quiere decir que un señor llegue a la puerta de un hospital y le atiendan al momento. Entonces, recursos tan importantes como trabajo, vivienda, todo esto tiene que coordinarse en programas dedicados a la rehabilitación. Esto es imprescindible. Es muy difícil de hacer porque estos departamentos, entre ellos, no se coordinan casi para nada, pero deberían hacerlo, porque la comunidad lo hace. Es decir, hay iniciativas que son ciudadanas, importantes, sobre todo en países donde el Estado, por ejemplo Estados Unidos, que no es muy dado a ayudar a sus ciudadanos, la comunidad lo sustituye. Entonces, en Estados Unidos hay muchas iniciativas para que los presos encuentren trabajo. Por ejemplo, asociaciones de expresos que tienen negocios para, es decir, en Hay Estados Unidos, sí, en Estados una Unidos se red llama, si tienes ocasión de cívica. mirarlo, se llama el programa Reentry. Es un programa que lo han mantenido republicanos, demócratas y que empezó hace unos 20 años. Y este programa lo ponen en marcha porque Estados Unidos tiene una tasa altísima de presos, la más alta del mundo occidental. Es un sistema quebrado que además tiene un efecto incluso en la fuerza, en la fuerza laboral, porque la mayoría de presos son jóvenes que en vez de estar trabajando, están costándole al Estado. Y como la magnitud es tan grande, entonces, el año 2011-2012 hubo una delegación de senadores americanos, creo que estaba Bush en aquel momento, eh, vinieron a Europa a ver cómo es que en Europa había menos presos y menos reincidencia, las cosas iban tan bien. Y entonces vieron que las prisiones eran
mucho más humanas, que tenían programas de tratamiento, pero se dieron cuenta de que la rehabilitación en Europa tenía como un freno, es decir, conseguían una rehabilitación, pero no era suficiente. Y entonces ellos, cuando volvieron a Estados Unidos, dijeron, bueno, vamos a incorporar las cosas que hacen en Europa, pero vamos a hacer algo más para poder saltar este gap. Y entonces se dieron cuenta de que en Europa hay muchos servicios que atienden a los expresos, ¿no? Servicios sociales, sanidad gratuita, y ahí en América no existe. Entonces, por ejemplo, sale un preso que necesita tomar una medicación para la salud mental, o se la paga él, o nada. Entonces, pone en marcha el programa, lo pone Bush, el programa Reentry, que se ¿Bush llama. padre o hijo? Hijo, hijo. Ujú. Pone en marcha ese programa y es mucho dinero, pero mucho dinero a nivel federal, para que iniciativas locales se encarguen de cosas como a los presos jóvenes, por ejemplo, equivalente en España. Imagínate que un CAU de escoltas Ujú. dice, pues yo voy a coger a los chicos que están en el centro de la Alsina, que son jóvenes, y los llevaré de campamentos en verano. Entonces el Estado les paga un dinero para que eso lo puedan hacer, pero con un control, digamos, del programa. No solamente es vamos a llevárnoslo, sino que hay unas ciertas garantías de que, por supuesto, control económico, en que se gasta ese dinero, pero también en qué van a hacer. Y eso se extiende en Estados Unidos muchísimo. Y hay iniciativas de, yo qué sé, por ejemplo, hay abogados que han construido oficinas jurídicas como si fuera aquí el abogado de oficio, Ujú. para atender a los presos que muchas veces tienen causas pendientes, pero no tienen Los dinero para expresos. pagar. Exacto. Entonces Ujú. y todo esto lo financia el Estado. Eso lo han mantenido todos los presidentes, todos. Porque realmente incluso cuando estuvo ¿Y Trump en la Trump? primera vagada, ¿Trump también lo también? mantuvo, sí. Sí. De hecho, no sé si era su yerno que fue el responsable de este programa. O sea que realmente, pero lo mantuvieron porque en Estados Unidos, al no haber servicios sociales Han visto y los números, servicios hicieron médicos, números, ¿no? claro. Claro. Y ese programa se llama el programa Reentry. Bueno, en el programa Reentry se han introducido, ahora sí, sistemas de inteligencia artificial para poder gestionar el funcionamiento de los presos en la comunidad. Y hay apps, bueno, es un mundo entero, pero está en manos de la comunidad. O sea, lo paga el Estado, pero lo gestionan a nivel local entes de todo tipo. Igual que aquí la asociación de exalcohólicos o las madres de no sé qué, Mm. asociaciones de este tipo, muchas religiosas, que tienen un componente, pues, digamos, como aquí por los mercedarios. Los mercenarios. Y esto es un movimiento que, independientemente del sistema, que probablemente aquí en Europa no haría falta, pero sí que indica que una acción coordinada para trabajar con los ex internos puede ayudar mucho a la rehabilitación, puede hacer que la transición entre la prisión y la vida comunitaria sea más fácil. Y si consigues que un señor que está en prisión durante 5 o 6 años post prisión tenga ayudas y no reincida, pues la probabilidad de que eso ya no vuelva a cometerse, al menos en unos años. Pero claro, pensar en la rehabilitación eterna, eso es, o sea, un chico de 25 años sale de prisión con 30, hasta los 90 años no va a volver a delinquir. Bueno, pues Claro. eso ¿Quién no lo se le sabe? puede pedir al sistema penitenciario. Y Antonio Andrés Puello, ¿qué va a hacer en los próximos años? ¿Qué es lo que te apetece más hacer o qué es lo que a qué te vas a ocupar? Bueno, yo O qué tienes básicamente entre manos? sigo de consultor del desarrollo de estos grandes protocolos. Y no tengo ninguna interés particular, porque la experiencia de trabajar en el mundo real, ¿no? A diferencia de la universidad, pues ha sido muy, muy, muy satisfactoria. Tampoco me queda mucho tiempo para jubilarme, pero la verdad es que tengo pues las mismas inquietudes, porque realmente esto da una sensación de que se va avanzando en cosas, pero no tengo ningún proyecto así importante, porque ya no, yo creo que ya no es momento de empezar estos proyectos. Estoy vinculado a los grupos de investigación de la universidad. Ahora hemos hecho un protocolo para temas similares de prevención de la violencia en el mundo del trabajo y las organizaciones. Bueno, haciendo un poco mis tareas docentes, que son las que me llaman, y algo de consultoría en temas así, porque en eso sí que me invitan mucho a conferencias y a temas diversos en este ámbito, ¿eh?
Y como ciudadano, gestionas o usas la inteligencia artificial? Es decir, Como eres... ciudadano, poco, como profesional, mucho. Mm, O sea, realmente, eh, lo digo a muchos colegas, yo en la universidad, cuando yo entré, el modelo universitario había cambiado mucho. Cuando yo estudiaba, sino que lo recordarás tú también, un catedrático era, bueno, les llamaban mandarines, ¿no? Realmente tenían todo. Yo estudiaba y el catedrático de psicología, había tres en España y eran todos grandes, en fin, tenían, el conserje de la facultad les abría la puerta cuando entraban, es decir, que tenían realmente un bibliotecarias, prestigio secretarios, y realmente recursos. era. Eso acabó con el movimiento de los penenes. La revolución en la universidad fue acabar con esas cátedras. Yo soy catedrático y yo no he tenido, me he escrito mis cartas, me he hecho mis fotocopias, nunca he tenido, con ChatGPT tengo un gran asistente, pero increíble. O sea, estoy realmente sorprendido de la ayuda que me da en mi trabajo, hasta el punto de que a veces dices, quizá demasiado, ¿no? Quizás no. Pero yo la experiencia que tengo con ChatGPT en el último año y medio es de una capacidad, de una productividad que no había tenido nunca. Y es un gran, si hubiera tenido un ayudante cualificado, es ChatGPT. Oye, pues precisamente por eso te lo preguntaba, porque ahora que no sé cuántos años te deben quedar para la jubilación, pero qué lástima tener ChatGPT y la IA para potenciar tu productividad ahora. A lo mejor tienes que alargar o Bueno, seguir sí, activo una vez jubilado gracias a estas herramientas, ¿no? Que te apoyan todo lo que sí, no te han apoyado hasta ahora. sí, sí. Sí, bueno, esa es una de mis expectativas, porque la experiencia de los últimos 2 años realmente, o sea, a ver, en términos académicos, me ha desordenado mucho la relación con los alumnos y con la evaluación, porque últimamente los profesores nos habíamos convertido en inspectores de si copiaban, bueno, siempre lo hemos sido un poco, ¿no? Siempre, Mm, pero ahora mm. una cosa obsesiva y con la inteligencia artificial se ha desbaratado, porque la inteligencia artificial es incapaz, o sea, no hay nada capaz de saber si un alumno ha utilizado o no la inteligencia artificial para escribir un Bueno, estudio. a no ser que sea un examen oral. Bueno, pero claro, esto es paradójico. De hecho, hay un debate muy fuerte sobre esto. O sea, los avances de la inteligencia artificial y acabamos con la evaluación que se hacía en el siglo XV. Exacto. Pero realmente eso sí que me ha descentrado mucho, porque las universidades tampoco se han atrevido a dar directrices. Cada Ya. profesor hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque nadie sabe muy bien si la inteligencia artificial es imprescindible, porque no se puede evitar. No lo puedes evitar. Claro, cuando quieres evaluar a un alumno, especialmente en términos comparativos, pero al final yo soy de la opinión de que lo que importa es el producto. Claro, el problema es, si es falso, pues es un engaño. Pero antes de la inteligencia artificial, las evaluaciones en la universidad tenían, aquí en América, entre un 50 y un 60% de notas falsas. Siempre. Ha habido copia, falsificación, pero claro, con la inteligencia artificial lo que se ha acabado es con el informe, hace un trabajo, hace un ensayo, escribe, porque claro, ahora, pero el producto que te pueden ofrecer sí se puede evaluar, pero tienes que hacer unas condiciones de control importante. Y entonces yo desde hace años y ahora más hago pruebas que son escritas a mano y a mis alumnos no les gusta nada. Y Claro. son pruebas que me permiten a mí evaluar lo que el alumno ha aprendido, por supuesto con una gran subjetividad. Pero te he de decir que la mejor manera de evaluar trabajos de alumnos es utilizando una rúbrica con la inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, esto lo leí en el New York Times hace un año y medio y lo uso porque ha habido mucho debate sobre eso. Entonces, cuando tú tienes ¿sabes lo que es la rúbrica de una evaluación? Cuando tú te haces un trabajo, claro, imagínate un test de estos de marcar. Bueno, la Sí, rúbrica es la clave de respuestas. sí. Eso no hay problema porque tú lo aplicas como sea, con inteligencia artificial a mano o con una plantilla de cartón, ¿no? Y hace un año y medio en las universidades americanas hubo un debate muy fuerte sobre esto. Y entonces un autor propuso la inteligencia artificial, si la usas para corregir los trabajos, tienes la garantía de que a todos los estudiantes les aplicas el mismo criterio.
porque la claro. inteligencia artificial hace lo mismo. Bueno, a Y eso es veces no, impresionante, eso es a impresionante. a veces no, porque a veces alucina en algún momento No, pero tú y para corregir un trabajo, si le das lo que llamamos la rúbrica, es ya, decir, ¿tú qué esperas de que te diga un alumno en un trabajo, en una pregunta, por ejemplo? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues le dices, tiene que salir esto, esto y esto. Entonces te coge 60, 70, 80 respuestas de alumnos, les aplica la misma plantilla y ahí no hay eh, variación. margen de error. Cuando un profesor lo hace, hay una cosa que se llama efecto halo. Tú coges el primer alumno y te hace la primera respuesta. Y es un alumno estupendo. Todo lo que va a venir después te va a parecer flojo. O al Claro, revés. Eso claro, a la inteligencia artificial no le pasa. claro. Tú puedes verificar cómo ha evaluado cada cosa, qué puntuación ha dado para todos los casos. Así que hay quien opina, yo soy de estos, que la corrección mediante rúbrica con inteligencia artificial éticamente soporta mucho más la fiabilidad de la corrección que hacerlo a mano y porque cuando tienes tú que corregir 60 trabajos de 4 páginas escritas, pues cuando llevas 10 trabajos hay una cosa que se llama fatiga Ujú. o sea que es muy complicado en el mundo de la academia, pero en el mundo de la producción científica, bueno, eh, yo hago muchas cosas con el chat GPT, con el 5, con el 4.5 y a veces digo, podía haber alguno mejor, pero hasta ahora yo creo que el chat GPT es el que mejor soporta el hecho de hacer muy buen rendimiento en tareas de este tipo. Antes decías que a lo mejor la solución era corregir exámenes escritos a mano, pero el problema es que con que ya la educación es digital y muchos Sí. utilizarán ChatGPT para estudiar, no sabrán escribir, no sabrán, o Bueno, sea, la los, escritura a mano también sí, se perderá, los que pasan por mi mano, todos se examinan una vez, no les gusta, se enfadan, me pero piden hacerlo en sufren. PDF y se lo hago y hago que me escriban. Le doy una pauta de lo que tiene que ser y es una experiencia, porque yo durante mucho tiempo utilizaba la técnica habitual, que es lo que se llaman los test objetivos. Es decir, ponías 50 preguntas a marcar, 4 opciones, pero ahora llevo tiempo haciendo una asignatura de último curso y el tema de la evaluación así es que los alumnos no escriben, pues bueno, que escriban. Y realmente si escriben, muchas veces les hago hacer un comentario de texto, les doy un texto, ellos tienen que hacer un comentario. La consigna es muy fácil, es tú tienes que demostrarme que lo que yo te he explicado, tú lo has aprendido. Entonces, Claro, por supuesto que es subjetiva mi evaluación. Ya tampoco pretendo que sea eres muy, como un muy juez. fiable, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero yo he visto este efecto porque a veces tienes, o sea, ves, como es normal, muchos escritos malos de los alumnos. Malos en el sentido de que podrían hacerlo mucho mejor. De vez en cuando aparece uno muy malo y también algunos muy buenos. Y eso te salva un poco, porque claro, los que escriben bien y te justifican y te argumentan, dices, bueno, ellos son muy inteligentes, lo han hecho bien, buena nota, ¿no? Pero naturalmente el nivel de capacidad de decir lo que sabe o no sabe, eso es muy difícil, a no ser que hagas exámenes tipo MIR, que ahí ya van. Bueno, es lo que sabes que la inteligencia artificial la prueban así, ¿no? Sabes Ujú. que para saber la capacidad que tienen les hacen un test de conocimientos de 16.000 preguntas y que eso es lo que permite clasificar a ChatGPT, a Claude, a los demás en función del rendimiento. Bueno, pues algo parecido. Sí, Pero sí. eso no lo hacemos, ¿no? En clase, al menos yo ya no lo hago. Bueno, Antonio, ha sido un placer y gracias por tu tiempo y por esta segunda charla. Espero que A saques ver, algo positivo de todo lo que he dicho, que he hablado será, mucho, ¿eh? será complicado porque Claro, hay el, mucho. el criterio humano de decantación periodística de toda una conversación tan larga, pues luego no es fácil. Pero bueno, tiene que ser difícil y complicado porque si no nos quitará el trabajo la inteligencia artificial. Entonces, si queremos mantener el oficio de Sí, periodista, no puede ser sí. que se lo pongamos tan fácil a las máquinas. Hay que No, no, ponérselo muy claro. complicado. Yo en la conferencia, la pregunta que hacía es, ¿la psicología, los psicólogos forenses desaparecerán en un futuro? Y mi conclusión era que como profesión no, pero muchas tareas de las que hacemos cambiarán a fondo. Y yo creo que para todos vale. Es decir, el periodista como tal difícilmente va a desaparecer, pero muchas de las cosas que hacéis,
pues lo sí. hace la inteligencia artificial y eso es indiscutible. Pero habrá profesiones donde realmente, claro, yo cuando cojo un taxi, me acuerdo de los taxis de San Francisco que van sin chofer, Claro. digo, hostia, estos van a desaparecer de verdad, no, no alguna Bueno, pero tarea, ¿eh? Sí, pero en Barcelona con que hay como una... Bueno, en Barcelona será más tarde. Sí, sí, sí. Será la... Cuando la como... generación de los de, no sé cómo se llama el líder sindical, Sí, pase a otras actividades, porque tiene bien cogido el tema, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo ahora voy a buscar la grabación, te Sí, la comparto porque será tremenda por Google Drive o alguna cosa así, sí. ¿verdad? Y sí, Vale. ya miraré. Voy a hacerlo ahora para que no me olvide y no la vayamos Y, a perder. y me pasas una foto tuya. Vale, venga, Muchas gracias. gracias. Bueno, que vaya Hasta bien. luego. Adiós, adiós. Adiós.